La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a estar Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, el ingeniero de sonido en el Control Master, Luis Daza. En el área internacional vamos a iniciar con el análisis que tiene que ver cómo se está comportando la economía global, cómo, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos mantiene la tasa de interés en cero, la tasa de referencia. Iniciamos recordándole a todos nuestros oyentes que la Reserva Federal de Estados Unidos pues está conformada por los banqueros de Estados Unidos. Es una Reserva Federal muy sui generis, porque no es solamente, como en el caso colombiano, la Junta Directiva del Banco de la República la conforman 7 economistas de altísimo nivel académico, quienes toman las decisiones de subir o bajar la tasa de referencia. Es una tasa que se administra por la Junta Directiva del Banco de la República y no obedece a las leyes de oferta y demanda del mercado. O sea, no si hay más dólares o menos dólares, o hay más pesos, menos pesos, se sube la tasa de interés. No, ese fenómeno no sucede así. En Estados Unidos, la Reserva Federal este miércoles tomó la decisión, en una sesión larga, miércoles y jueves, de mantener la tasa entre 0 y 0,25. Esta es una tasa bajita, la tiene en ese nivel para reactivar la economía norteamericana. La única fórmula o una de las fórmulas para reactivar la economía de cualquier país del mundo es tener tasas de interés a la baja y tener liquidez de la economía, porque si no hay liquidez, las tasas de interés tenderán a subir nuevamente. Entonces, ha hecho dos cosas importantes el gobierno y la Reserva Federal de los Estados Unidos. El gobierno, pues invirtiendo en obras públicas. El plan Biden tiene 1.9 billones para invertir en los próximos años en infraestructura, modernización de viaductos, de puentes, cambio de tubería antigua, de cobre que tiene Estados Unidos y que ya no obedece a las nuevas exigencias de salud, y toda esa tecnología que va a invertir el presidente Joe Biden en mejoramiento de la red de internet, va a tener de 5G y a llevarla hasta los últimos rincones de los estados. Uno desde acá no puede creer que allá también tienen problemas de conectividad. Algunos estados aislados que están viviendo todavía demasiado atrasados tecnológicamente. Entonces, todas esas inversiones públicas van a generar empleo. Y de otro lado, la Reserva Federal ha colaborado con el gobierno norteamericano en la reactivación económica, manteniendo las tasas de interés. En este caso, en estos 2 días de la reunión de la Reserva Federal, del Comité Financiero, ha tomado la decisión de mantener entre 0 y 0,25 la tasa de interés. Es una buena referencia para Colombia, porque todos los países en América Latina, los bancos centrales, pues siguen manteniendo la tasa de interés a la baja, no la suben porque es una referencia. Si Estados Unidos no sube la tasa de interés, pues menos la vamos a subir por acá en estos países, y todos podemos marchar en una etapa de reactivación económica. Vamos a iniciar este análisis escuchando a Sergio Olarte, que es director de estudios del banco Scotiabank Colpatria, quien también analiza el tema de cómo se está comportando la situación financiera a nivel global. Con los datos del índice de confianza al consumidor para junio de este año. La buena noticia es que mejoró 12 puntos porcentuales con respecto a mayo, es decir, pasó de menos 34.3 a menos 22.3. Sin embargo, sigue en terreno negativo. Lo que sí está mostrando este indicador es que la confianza o la percepción de los consumidores sobre su hogar y sobre la economía en general depende de manera muy importante de los cerramientos por cuenta del control del COVID-19, y en mayo definitivamente se mantuvo muy bajo por cuenta del paro nacional. En junio, como se abrió la economía y las restricciones de movilidad por el paro mejoraron, definitivamente la confianza o la percepción de los consumidores mejoró. En este caso, todos los indicadores mejoraron, es decir, las expectativas de los consumidores con respecto a un año mejoraron de manera muy importante, en donde cada uno piensa que la economía va a ir mejor y su hogar va a estar mejor en un año. Pero adicionalmente, las condiciones actuales de la economía con respecto a mayo
también mejoraron de manera importante. Este indicador mejoró casi 20 puntos porcentuales o más de 20 puntos porcentuales, aduciendo precisamente que en junio se reabrió la economía y adicionalmente los efectos de movilidad y de desabastecimiento por cuenta del paro nacional también se disminuyeron. También la disposición a comprar bienes durables y a comprar vivienda mejoró para casi todas las ciudades medidas por Fedesarrollo. Definitivamente esta es una buena noticia, sin embargo tenemos que estar cautelosos porque el indicador sigue por debajo del cero, es decir, sigue negativo, haciendo que todavía haya mucho por mejorar, pero definitivamente la reactivación de la economía está ayudando y esto seguramente va a ayudar a que crezcamos este año por encima del 6% en términos del PIB de 2021. El análisis de Sergio Olarte, director de Estudios Económicos de Scotiabank Colpatria, hace referencia especialmente a la confianza, el índice de confianza al consumidor, que pues obviamente con la reactivación, con la reapertura de la economía colombiana, pues este indicador, como lo ha venido estudiando Fedesarrollo, ha mejorado en los últimos meses, teniendo en cuenta que ya estamos en alguna etapa de impulso nuevamente al sector comercio, sector industrial, el sector de servicios, el sector financiero, y esto pues es una buena noticia para Colombia y en general para el mundo. Sin embargo, pues depende mucho de la tercera oleada, de las distintas situaciones que se presenten con el COVID, y vamos a ver si las variantes como Delta pueden afectar nuevamente esta reapertura económica. Ese es, dijéramos, el horizonte de incertidumbre en que estamos viviendo. Muy buenas tardes, Jimena, bienvenida a Panorama Económico. ¿Cómo está la situación en Estados Unidos desde allá, desde Los Ángeles, referente al plan de vacunación, a la evolución, cómo ha estado las últimas medidas que ha tomado el presidente Biden? Y realmente hay unos estímulos económicos, le están pagando $100 a cada persona por vacunarse en los Estados Unidos, algo que por acá lo extrañaríamos mucho para que las personas les paguen algún día por vacunarse. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes y para nuestro equipo de trabajo. Pues les cuento los datos que tenemos para el día de hoy. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos como el CDC, se han aplicado 344 millones de dosis de vacuna para el COVID-19. El 49.4% del total de la población tiene el esquema completo contra el COVID-19 y seguimos con el 56.9% que tiene al menos una dosis. Esto en pocas palabras quiere decir que más del 50% del país no se ha vacunado. En un foro, les cuento, en un foro realizado por el CNN la semana pasada, el presidente Biden dijo que no puede prometer una fecha específica, pero que su expectativa es que entre agosto y octubre se cuente con la aprobación de la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, que dé esta aprobación ya definitiva para la vacuna contra el COVID-19. Entonces, esto en pocas palabras, también se rumora que hay muchas personas que están esperando que la FDA entregue esta revisión final, porque les recuerdo que actualmente se cuenta es con una autorización de uso de emergencia de la vacuna del COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer, Moderna y Janssen. Entonces, posiblemente lo que está esperando el 50%, 50 y pico por ciento de la población total de Estados Unidos es que pues salga esta noticia antes de final de año. La FDA, por su parte, dicen que ellos tienen la intención de completar esta revisión antes de la fecha límite, que la fecha límite es enero del 2022. Entonces, posiblemente, incluso dicen que en agosto va a ocurrir, pero pues el presidente Biden dice que aunque no puede dar una fecha exacta, entre agosto y octubre posiblemente se cuente con esta aprobación final. Les cuento también que un anuncio importante que hizo el presidente Biden es que los empleados estatales o de la salud deberán contar con la vacuna completa, o sea, con las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19, o si no quieren vacunarse, deberán presentar prueba negativa para el COVID cada semana. Recordemos que esto pues es para incentivar que la total de la población de Estados Unidos se vacune y pues obviamente empezar por el personal de la primera línea de atención. En este caso, pues ellos consideran que los empleados estatales son quienes deben dar ejemplo
y obviamente quienes atienden y están al cuidado de la salud de todos los habitantes en Estados Unidos. Eso pues les cuento. Y de otro lado, recordemos los países que tienen mayor índice de muertes y de casos por COVID-19. Estados Unidos está en primer lugar, le sigue la India, luego en tercer puesto está Brasil, sigue Rusia, Francia, Reino Unido, Turquía, Argentina, Colombia está en el puesto número 9, Italia está en el número 10. Estos datos son recopilados por la Universidad de Johns Hopkins, doctor. Muchas gracias por ese análisis y pues un informe muy completo de lo que está pasando en Estados Unidos en materia de vacunación, que es el pilar fundamental para la reactivación económica. Alejandro, buenas tardes, bienvenido a Panorama Económico. Wall Street esta semana tiene pues una tendencia a la baja en las acciones de las tecnológicas y especialmente por las restricciones que ha tomado, las medidas que ha tomado China para frenar en algunos casos a través de muchas limitaciones al movimiento de acciones, a la venta de acciones, y esto ha afectado el mercado a la baja. ¿Cómo se ve ese panorama internacional en materia de estos indicadores, Alejandro? Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas, Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, nuestro director José Gregorio y nuestro ingeniero de sonido Luis Daza. Estamos mirando en todo el movimiento internacional, hablando del Nasdaq, lo que me decía mi estimado colega. El Nasdaq está hoy cerrando los 14.776 puntos, hoy está subiendo levemente el 0.11%. Lo que se hablaba con respecto a lo de China es obviamente los movimientos que viene teniendo el mundo y también los planes que tiene Occidente de dejarle de dar toda la producción a los chinos y empezar a enviarla hacia América, países como Brasil, y bueno, muchos otros que se están mirando. Entonces, muchos de estos movimientos a nivel internacional, y también no es de extrañar que desde los tiempos del gobierno de Donald Trump se venía mirando precisamente las compañías tecnológicas de China. Esto pues por los comportamientos que tiene a nivel de reserva de datos, de seguridad nacional y muchas otras cosas. Recordemos que las acciones chinas, las mayores y de más importante, cotizan en la bolsa de los Estados Unidos. Miramos a los indicadores más importantes en la bolsa en el New York Stock Exchange. Miramos al Dow Jones cerrando los 35.084 puntos, cerrando positivo levemente al alza en el 0.44%. En el caso del Standard & Poor's 500, lo vemos en los 4.403 puntos, subiendo también levemente el 0.06%. Y recordamos otra vez el Nasdaq en los 14.778 puntos, subiendo positivo el 0.11%. Hablando de la economía norteamericana, vemos algo muy grave. Nadie está hablando de esto, no sé por qué no lo están haciendo. La inflación en los Estados Unidos está disparada, está llegando casi al 6%. Miramos, desde que el gobierno de Joe Biden entró al gobierno, miramos que fue en enero del 2021, la inflación en enero era el 1.3%. La inflación, la última revisada, de fecha del 13 de julio, está en el 5.4%. En el mes anterior estuvo en el 5%. Esto porque también, o sea, hay varios efectos acá que están generando esto. Uno, la productividad, por un lado. Por el otro lado, los grandes paquetes de emisión de dinero. Y por el otro lado, los subsidios. No es que los subsidios sean malos, pero creo que está pasando en muchos sectores de la economía de Estados Unidos, sobre todo el sector servicios, que como les están llegando el cheque a la casa, pues muchos no quieren ir a trabajar, porque pues ganan más estándose en la casa, pues que yendo a trabajar, ¿no? Entonces, hay que anclar acá una cosa importante. Si los Estados Unidos de América no fuera el país que tiene la moneda circulante en el mundo por excelencia, este país estaría explotando en su economía. Y según vamos a mirar los temas de revisiones de tasas, que es tan importante. Vamos a mirar las tasas de los bancos centrales a nivel mundial. Recordemos que estos bancos centrales rigen la política monetaria de cada país, manejan la tasa de interés y también los paquetes de estímulo de expansión monetaria. Miramos que la reunión fue hoy el 28 de julio.
la tasa de interés quedó del 0 al menos 0.25%, o sea que quedó estable. En el caso del Banco Central Europeo, está en el 0%, recordemos que su próxima revisión para tasa es el día 9 de septiembre de este año. Banco Central del Reino Unido, su tasa está en el 0.10%, su revisión es el 5 de agosto. Banco Central de Suiza, menos el 0.75%. Banco Central de Canadá, 0.25%. Banco Central de Japón, menos 0.10%. Banco Central de la India, recordemos que este ya hace parte dentro de las 10 economías del mundo. Dentro de poco se va a acercar al top 3 mundial. Su tasa de intervención está en el 4%. La China, su tasa de intervención, 3.85%, y la economía más grande de Latinoamérica, Brasil, en el 4.25%. Entonces, con estos problemas, ¿qué se puede estar gestando en Estados Unidos si no hacen un buen cálculo? Y en estos momentos también hay cierta controversia y un tira y afloje entre demócratas y republicanos. ¿Por qué? Porque estos demócratas están pidiendo dinero para seguir con las asistencias, pero el sistema productivo se está afectando. Como decía, hay mucha gente que no está yendo a trabajar, hay muchas cadenas de restaurantes que han solicitado precisamente empleo, o sea, empleados de mucha urgencia porque no hay quien quiera ir a trabajar. Entonces, vemos que la inflación viene muy disparada. Hace años no veíamos ese histórico de la inflación en el 5,4%, llegando casi al 6%. ¿Qué es el problema de la inflación? Que obviamente, y con esto nos podemos de pronto ver beneficiados algunos países que si subimos tasas, pues obviamente somos más atractivos para capitales golondrina. Eso en el caso de Colombia. Y por eso es tan malo los paquetes de estímulos sin productividad, y recordemos que Estados Unidos tiene otro problema, que Estados Unidos importa más de lo que exporta. Entonces, por un lado, y adicional a esto, también tiene otro factor, el déficit fiscal presupuestario, que resulta que Estados Unidos también se le agrandó este hueco y la brecha se está aumentando. Entonces, uno no puede engañar a la economía, y hasta que esta economía, por ejemplo, Estados Unidos, tiene un gran base y respaldo en el dólar, que es la moneda. Primero, es la moneda de excelencia a nivel de capital de refugio. Dos, es la moneda por excelencia a nivel de transabilidad en el mundo, para intercambio de bienes, productos y servicios. Y también de refugio de activos y de capitales y traspaso de estos a nivel global. Pero entonces hay una cosa importante. Podemos mirar que aunque este país también es fuerte por su moneda, porque recordemos, lo que hace fuerte a Estados Unidos en este momento es que su moneda es la número 1 en el mundo, por necesidad, por transabilidad. Pero si no se arreglan estos indicadores, esto puede explotar, se puede explotar en una burbuja de liquidez a nivel mundial. Y de cierta forma esta política mal manejada exporta inflación. Perfecto. Muchos países se podrán ver beneficiados con esto. Vamos a ver qué pasa. Ya vienen 2 días en que el dólar en Colombia viene cediendo. Vienen 2 velas precisamente en rojo en caída, y esto también es producto precisamente de este manejo de política monetaria. Estamos mirando también temas de materias primas a nivel global. Hay una cosa muy importante hablando de los países que tienen recursos como el petróleo. Recordábamos que Venezuela tiene más de 300.000 millones de barriles de petróleo. Es una fortuna que ellos tienen oculta. No sé si muchos de estos países quieran salirse del Pacto de París o quieran precisamente defender su riqueza, porque es que muchos de los países que se quedaron sin recursos, y esto hablando de los europeos, obviamente quieren mucho las tecnologías limpias, pero ¿por qué? Y aquí hay un doble juego, ¿no? Resulta que Noruega es de los grandes exportadores de materias primas, pero ellos por dentro usan mucha tecnología limpia, ¿sí? Entonces, de cierta forma, ¿cuál es el juego y cuál es el rol? Muchos de los países que ya no tienen recursos están tratando de generar una compensación con energías limpias, pero recordemos que de las energías limpias al principio también crean mucho colateral y efectos de contaminación. Lo citábamos una vez con una compañía que es Jinko Solar Holdings, que era una de las grandes productores de tecnología solar, pero que contaminaba mucho un río en China. Entonces tenemos que mirar esto desde todos los ángulos. Miramos el crudo WTI al cierre de hoy, está en los $73.41, cerrando el 1.41% al alza. En el caso del Brent, en los $74.88, este sí cerrando plano en el 0%. En el caso de refugios de capital a nivel global por excelencia, vemos al oro en primer lugar
cerrando en los $1.827 y cerrando positivo el 1.56%. En el caso de la plata, recordemos que esto es otro refugio a nivel global. Para capitales la vemos cerrando positivo en el 2.85% y cerrando en los $25.58. Hablábamos de Venezuela y otros países que tienen petróleo. ¿Por qué? Vemos que, por ejemplo, Arabia Saudita empezó a generar, con toda la caja que generaba a Saudi Aramco, que está dentro del top 10 a nivel global por ingresos, empezó a generar ya diversificación sobre estos ingresos. Pero hay una cosa y recordábamos, el petróleo no sirve para energía en movimiento, solo para transporte, sino para también otro 50% en la transformación de otras industrias, o sea, elementos, materia prima vital que se usa para otra serie de derivados y complementarios. Estamos mirando que es que la fortuna que tiene Venezuela escondida debajo de su suelo puede costar más de 4 o 5 billones de dólares. Hablamos esto en términos matemáticas. Recordábamos que puede ser como unas 20 veces la economía, por ejemplo, de Colombia en un año en este momento. Entonces es una fortuna muy grande. Entonces países de estos, y obviamente hay países como los del Pacto de París que dicen, bueno, es que hay que firmar porque el planeta está contaminado. Claro, de acuerdo. Pero claro, ustedes contaminaron 300 años, 200 años. Ahora sí cambiamos la historia, ¿cierto? Entonces hay que ser conscientes, complementarios, y también darles la oportunidad a los países que tienen mucha riqueza que la puedan desarrollar. Sí estamos de acuerdo con el tema de lo ambiental, pero es que muchas veces no se hace cortando la riqueza, sino dándole un buen manejo a la transformación y también al uso de esto. Es como el plástico. Si el plástico lo botan al mar, le dan un mal uso, un maltrato, pues obviamente va a contaminar las fuentes hídricas. Pero si hacemos un buen uso de esto, ni castigamos la riqueza de los países, ni los frenamos al desarrollo y también les damos oportunidades para el crecimiento. ¿Por qué? Porque es que resulta que los europeos y algunos países de Asia tienen mucha tecnología ya montada. Para ellos ya es muy fácil competir. ¿Por qué? Porque tienen toda la infraestructura. Hay muchos países que no la tienen y llegar a esos niveles llega años. Y mientras tanto, ¿qué? Se cooptan el mercado, acaparan el mercado por la ciencia y tecnología que te sostienen. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Haciendo un viraje, en el Perú esta semana se posesionó el presidente Pedro Castillo y pues es un profesor, hijo de campesinos, y llega pues un movimiento social importante. En el discurso de posesión el presidente Castillo anunció que no va a estatizar la economía, o sea, le envía un mensaje a los inversionistas y a la comunidad, al sistema capitalista mundial, de que no va a ser un viraje hacia el socialismo utópico siglo XXI, que no se considera ni chavista, ni seguidor de Rafael Correa, ni ninguno de estos dirigentes, que va a construir su propio modelo en Perú para sacar a Perú adelante. Quizá una de las cuestiones económicas de fondo, técnicas que se pueden analizar, es que es lo que le pasa a América Latina en su conjunto. América Latina es una sala que tiene una riqueza, unas materias primas, como se está expresando aquí en Panorama Económico, unas reservas muy importantes, Brasil, Venezuela, el mismo Perú, pero que no deben ser feriadas, o sea, que las multinacionales no pueden llevarse esas materias primas y dejar solamente el 15, el 20% de las utilidades a América Latina y el 80% para ellos. Ya en Bolivia, independientemente del sistema económico, se hizo un experimento positivo. Allí las multinacionales le entregaban solo el 20% de las utilidades de la explotación de los recursos naturales a Bolivia y el 80% lo tomaban ellos. Y Bolivia, en ese momento histórico, antes de hacer un cambio en la Constitución y en las reglas de juego para la inversión extranjera, Bolivia solamente recibía ese 20% y tenía un déficit porque no tenía plata, recursos para la educación, para la salud, para la infraestructura, y estaba endeudado tremendamente Bolivia, y tenía compromisos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con acreedores internacionales, porque los recursos no le alcanzaban ni para el sostenimiento de la nómina del Estado. Llega a ser una política económica, hacen la transferencia al cambio, el 80% de las utilidades de las materias primas se quedan en Bolivia y el 20% se lo entregan a las multinacionales. Es la defensa de la casa, que es la casa común de los latinoamericanos, decirle a las multinacionales que ganen, pero que ganen proporcionalmente porque no son los dueños de las materias primas. Y además que los países latinoamericanos puedan implementar una política de transformación, de generación de valor agregado para enganchar mano de obra calificada, procesar las materias primas, exportar productos elaborados, y eso le permite mayores ingresos a estos países en los derivados
altamente calificados que se elaboren en cada uno de estos países. Entonces, esa es la ecuación en la cual está América Latina y quizás vale la pena entender el discurso, leer ese discurso de Pedro Castillo, que hacia allá está orientando la idea que los recursos del Perú, los países son los que prestan la sala para hacer la fiesta, y esa fiesta deben colocar las reglas los dueños de las materias primas. Entonces, esa es, diéramos, la dinámica que está viendo en este momento Perú. Ojalá los inversionistas y todos los grandes especuladores a nivel internacional no desconfíen de esta economía y Perú siga creciendo, que económicamente Perú le ha ido muy bien. Ha tenido 5 presidentes en menos de 5 años, políticamente ha tenido inestabilidad, pero en materia económica Perú ha avanzado mucho, tiene unos indicadores muy, muy importantes en materias primas y también en materia de crecimiento económico en general de su economía. Vamos a escuchar a la presidenta de la Asociación Colombiana de Pequeños y Medianos Industriales, a Rosemary, quien nos va a comentar, la doctora Rosemary nos va a comentar su punto de vista frente a la inequidad que se presenta en la reforma tributaria que el ministro José Manuel Restrepo ha radicado en el Congreso. O sea, que no es profesor, se le cobren a las pequeñas empresas igual monto que a las grandes empresas. Entonces, escuchemos a la presidenta de ACOPI y después vendrá el análisis de los panelistas. Y precisamente estamos en un contexto totalmente distinto, tanto económico como socialmente, y de la capacidad empresarial ilimitada. Pero entendemos desde el sector empresarial que, a pesar de las circunstancias que nos ha tocado vivir y la afectación en ingresos, nosotros hoy tenemos mayores compromisos financieros y tenemos una serie de limitaciones y esfuerzos que estamos haciendo para recuperar esa estructura empresarial como corresponde. A pesar de todo eso, nosotros sentimos que es la reforma necesaria, es una circunstancia atípica. Esto no quiere decir que más adelante podamos retomar lo que siempre se ha venido diciendo, y es una reforma fiscal estructural. ¿Y cómo lo vemos desde las MIPYMES? Hay un aspecto muy específico que lo vamos a convertir en una proposición incluso, y que lo vamos a pasar hoy precisamente a Hacienda y al Congreso de la República, y es la renta. ¿Por qué la renta? La renta está propuesta a un 35% cuando nosotros estamos pagando un 32%. Desde las MIPYMES y ACOPI ha sido enfático por varios años en que nosotros necesitamos unas políticas públicas diferenciales y, por consiguiente, en renta una tarifa diferencial. Entendiendo que las circunstancias del país son distintas, nuestra propuesta va a estar focalizada en que la renta para nosotros, las MIPYMES, se mantenga en el mismo 32% que estamos pagando actualmente. Esa es la propuesta que va a dar la presidenta de ACOPI, la doctora Rosemary Quintero, al Congreso de la República, a las comisiones económicas, para que ahí se estudie esta propuesta, que a las pequeñas y medianas empresas les cobren menos impuestos sobre la renta. Ella plantea un 32%, mientras a las vecinas sobre el 5%. Y es obvio porque hay una proporcionalidad. En la medida que las grandes empresas tienen mayores utilidades, tienen mayores posibilidades de pagar un poco más impuestos, específicamente el impuesto sobre la renta. Alejandro, ¿tiene algún comentario? El primero es con respecto a un tema que estábamos tratando, que era sobre el presidente de Perú, el nuevo presidente de Perú y sus políticas de desarrollo económico. Hay una cosa muy importante que obviamente hay que aclarar, que obviamente las multinacionales y la inversión extranjera directa es positiva. Obviamente dentro de unas reglas de juego que hayan ganadores las dos partes, ¿sí? O sea, no que como pasaba en muchos países en la época de la colonia, tipo Francia, Inglaterra, que era el Reino Unido, Francia, colonias como la holandesa y otras, España, que obviamente llegaban a un país y era saquearlo. En eso estamos de acuerdo, que tiene que haber complementariedad y un negocio de gane-gane. Y hay una cosa, hablando del presidente de Perú, que es el nuevo presidente, que se llama Pedro, hay que recordarnos de una cosa. Ollanta Humala, cuando llegó al poder, también venía con ese discurso de muy de izquierda y muy socialista. A él que le tocó, obviamente, mirar los indicadores, mirar los sectores, y le tocó bajar la guardia de los tonos de ese discurso populista, y le tocó precisamente también defender a los sectores de la producción. ¿Qué pasó? Hubo más o menos un buen gobierno, y las políticas de desarrollo de los sectores se sostuvieron hacia el crecimiento. Recordemos que Perú es uno de los grandes exportadores no solo de cobre, sino también tiene una canasta de diversificación en alimentos.
se volvió un gran protagonista para producir muchos alimentos en Latinoamérica y exportar a países de Asia. También vemos que en este análisis de la señora que venía hablando sobre estos comentarios, hay algo muy importante. Ella obviamente dice, si se está cobrando el 32% a las MIPYMES, que son las pequeñas y medianas empresas, ¿por qué se está hablando del 35%? Pues obviamente hay un hueco fiscal y hay que recoger el dinero, pero hay que hacer con esto un llamado. Nosotros salimos de las crisis no con más dinero, sino analizando la estructura de lo que ella decía, la reforma fiscal. Cuando hay una reforma tributaria, ¿por qué no se hace una revisión en qué se está gastando el dinero y dónde se empiezan a cortar todos los despilfarros del gobierno o todos los despilfarros que reciben unos pocos sectores que son los más privilegiados? Porque al sector que más toca privilegiar, sea en cualquier país que sea, es al sector productivo, al que produce, al emprendedor, al que genera bienes, productos y servicios, el que con su ayuda genera un beneficio en la sociedad a través de cualquier tipo de intercambio. A él es al que toca beneficiarlo y también toca incentivarlo para que salga a competir afuera contra los productores externos o también con la competencia externa que llega acá al país. Entonces, ese es el llamado y creo que eso es en lo que ellos están tratando de mirar como una idea de que los pueda ayudar a salir adelante y no que los siga apretando en los temas de gastos y costos financieros a nivel tributario. Y otra cosa muy importante, muchos dicen, no, que es que metámosle más a las grandes más impuestos, pero es que resulta que las empresas grandes en Colombia son las pequeñas a nivel exterior. Recordaba que la otra vez, por ejemplo, empresas como Ecopetrol, empresas como Terpel, que son las más grandes de Colombia, como Claro, como EPM, como, bueno, muchas, como el Grupo Aval, como muchas de estas otras, como el Grupo Sura, pues obviamente, si uno las va a comparar a nivel internacional, tienen el 1, el 2 o el 3% de las ventas de una compañía internacional. Entonces tampoco las castiguemos porque pobrecitas, porque ellas también son las niñas pequeñas de afuera, entonces también toca cuidarlas y protegerlas, y más bien volver a un sistema productivo que sea eficiente. Miren lo que ha hecho muchos países, o sea, si Irlanda puede generar unos impuestos del 10 y el 12 y Singapur, nosotros, ¿por qué no? Nos tenemos que volver eficientes, nos tenemos que volver un país que sea muy atractivo para traer capital acá, producir acá, a bajos costos, y esos bajos costos también nos van a ayudar a ser competitivos a nivel internacional por costos. Entonces, es el juicio de la estructura financiera lo que nos puede sacar adelante. Perfecto, Alejandro. María Jimena, ¿qué comentario tiene al respecto? Doctor, a ver, una pregunta. Hoy estuve en un foro organizado por el Diario de la República y pues me quedaron varias dudas. Digamos, uno de los temas importantes que mencionaban era que la idea era perseguir a quienes están evadiendo este pago de impuestos. Entonces ellos lo mencionaban como va a ser una lucha contra la evasión y lo harán a través de la facturación electrónica. Y también decían que pues la idea es ayudar a la reactivación económica, pero yo me pregunto cómo van a hacer para que, pues ellos mencionaban esta cifra de 400,000 personas no han cumplido con el pago de impuestos, que el recaudo solo hacía la contribución, el recaudo solo se ha dado por 3.8 millones de contribuyentes. ¿Cómo van a hacer o cómo va a lograr esta reforma tributaria que se logre perseguir a los que han logrado evadir este pago de impuestos durante todo este año? Y si usted considera que la facturación electrónica, ellos le llaman contabilidad económica del país, ¿usted cree que esto va a ayudar? Va a ayudar, indudablemente. La facturación electrónica lo que permite es identificar al contribuyente y la DIAN, en ese gran sistema que ellos tienen, ya tienen identificado con radar a todas las pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces la facturación electrónica ha ayudado mucho a bajar. Es un factor que hace mucho tiempo lo recomendaba la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, recomendaba a Colombia y a varios países que no tenían el sistema de facturación electrónica que se implementara. Pues tristemente para pequeñas y medianas empresas, pues obviamente son costos adicionales en su canasta de producción, de tal manera que afecta sin lugar a dudas los costos, pero para la DIAN ha sido un excelente mecanismo para bajar la evasión. Y otro instrumento que se va a implementar a partir de agosto es la nómina electrónica, porque lo que se busca es que ni empleados ni empresas se evadan impuestos. Hay muchos empleados que tienen salarios gigantes y nunca han declarado que esos pagos se los están haciendo las empresas porque le pagan en efectivo, porque no hay ningún registro en el banco, porque no hay ninguna forma de capturar
de seguirle la pista de los ingresos que tienen las personas. Entonces, en la medida que la gente queda registrada en un banco, automáticamente no le puede decir a la DIAN ninguna mentira que no ha recibido 100 millones al año, 200, 300, para el caso de grandes ingresos. Para pequeños ingresos, pues no es problema porque obviamente sobre eso no hay unos costos muy altos ni tampoco pues las multas y tasas de interés que cobra la DIAN por demora en esos pagos se va a hacer. Lo que van es a castigar a las empresas que no cumplan con la nómina electrónica y que no cumplan con la facturación electrónica. Y además, Jimena, también, si las empresas no están registradas, no están facturando electrónicamente, no van a ser reconocidas por el resto de empresas. Entonces, todas las empresas forman un radar y le van a decir a usted, certifíqueme que usted tiene facturación electrónica. Además, no certifíquenos, mándeme factura electrónica, yo no le recibo una factura manual. Y si usted tiene nómina electrónica, por favor, regístreme su número de codificación en la dirección de impuestos que usted está manejando, nómina electrónica, para cumplir con esta ubicación. Y la otra forma de evasión fiscal tiene que ver también, desde luego, con la forma como se pagan los impuestos. Las empresas tengan realmente un control. Entonces, eso es lo que busca la DIAN. El otro aspecto que comentaban los especialistas, o que han comentado los especialistas en materia tributaria, es que la DIAN, en lugar de invertir 50.000 millones al año para la tecnificación de la entidad, invierta más. Y con 50.000 millones ha recuperado 24, 25 billones en algunos casos. Se está buscando que invierta más la DIAN, o sea, que eleve ese presupuesto a 500.000 millones anuales en inversión, tanto en tecnología como en recursos humanos, para hacer los grupos especializados de fiscalización tributaria, y que con eso ojalá se logren capturar, recuperar mucho más recursos para la DIAN y para el Fisco Nacional, para el Ministerio de Hacienda. Esas son, dijéramos, las alternativas que tenemos en este momento. Le damos la bienvenida a la doctora Diana Margarita Pérez Camacho, es la rectora de la Universidad Cafán, de Unicafán, que nos va a acompañar esta tarde en Panorama Económico, porque acá en Panorama analizamos toda la situación que se presenta en distintos temas de la educación, en la salud, todos son componentes estratégicos para que la economía colombiana mejore. Y hemos vivido en materia educativa pues todo lo que tiene que ver con la virtualidad. Y esa virtualidad pues tiene sus límites tecnológicos, que en algunos casos en la situación de niños en edad escolar pues no han tenido los elementos técnicos, ni buena internet, ni buena tecnología, buenos equipos, y obviamente la educación no ha sido la mejor y ha sido un año con indicadores no tan positivos en la educación. En la educación superior, pues, es una situación mejor porque la gente tiene ya mayor calificación, tienen equipos, es posible que tengan en las redes tecnológicamente tengan un servicio de internet mejor, pero vamos a ver cómo se está manejando este regreso a la presencialidad y cómo la Universidad Cafán está manejando estos programas interpretando la realidad social, la realidad económica que viven sus estudiantes. Muy buenas tardes, doctora Diana Margarita, bienvenida a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Le habla. Bienvenida. Muy buenas tardes, Luis Alberto. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en esta tarde de hoy. Inicialmente le estaba comentando que queremos saber cómo está el plan estratégico de regreso a la presencialidad. ¿Hay algún porcentaje de estudiantes de la Universidad de Cafán que estén ya trabajando de presencialidad, o se sigue con virtualidad la mayoría de los programas, contaduría, turismo, en las carreras que nosotros tenemos como referencia que maneja Unicafán? Pues Luis Alberto, es una muy buena pregunta. Nosotros iniciamos clases el 2 de agosto y nos estamos preparando para un escenario, nos hemos preparado para un escenario de presencialidad y le damos la alternativa a los estudiantes de que elijan si quieren acompañarnos de manera física, resguardándonos con todas las medidas de bioseguridad de nuestra infraestructura en el complejo Cafán La Floresta, y aquellos que no lo hagan haciendo uso de la tecnología desde una perspectiva remota. No es en estricto virtualidad en educación superior, porque la virtualidad en educación superior está dada cuando los chicos entran a aulas de clase virtuales, encuentran un contenido y cada 2 semanas se encuentran con un tutor. Aquí lo que buscamos es que nuestros estudiantes se conecten remotamente en espacios sincrónicos en donde están sus compañeros de clase y también están sus profesores. El semestre pasado insistimos en encontrarnos de manera presencial, teníamos toda una serie de restricciones de aforo,
resguardando 2 metros de distancia entre cada actor relevante de nuestra institución. En este semestre la única restricción que tenemos es resguardar 1 metro de distancia entre cada colaborador, estudiante y profesor de nuestra institución. Luego esperamos tener una mayor presencialidad en nuestra institución y esa además ha sido la postura de nuestro Consejo Superior y de esta rectoría, que podamos cada vez más privilegiar espacios presenciales. Y en materia de costos, no tanto en lo específico de la matrícula, ¿cómo se ha sentido el tema de la deserción universitaria frente a la situación económica? La pandemia sanitaria ha generado una recesión económica muy profunda y pues desde luego los hogares, las familias han perdido ingresos, en algunos casos el empleo, y no tienen recursos para asumir las matrículas de los hijos. Ha habido algunos bonos, descuentos, créditos. ¿Cómo manejan la situación para mantener y no perder el número de estudiantes que viene trabajando la Universidad de Cafán? Sí, Luis Alberto, muy buena pregunta. Hemos diseñado diversas estrategias para acompañar a nuestra población estudiantil, especialmente todo un plan de medidas de financiación de la matrícula. Nosotros teníamos ya en Unicafam una propuesta a nuestros estudiantes en donde les pedíamos que pagaran el 50% del valor de la matrícula y le financiamos el restante 50% a lo largo del semestre. En este año en particular hemos llegado incluso a financiar el 80% del valor de la matrícula, luego solo hay un pago inicial del 20%. Y tenemos una serie de aliados estratégicos que nos acompañan en financiación de la matrícula, todo esto a lo largo del semestre con tasa de interés cero para nuestros estudiantes. Esto, junto con el acompañamiento del equipo de bienestar, las decanaturas y los profesores, ha logrado mitigar ese impacto en la deserción que usted comentaba, especialmente por temas socioeconómicos. Jimena, ¿tiene alguna pregunta para la doctora Diana Margarita Pérez? Sí, quisiera que le envíe por favor, un mensaje a todos los estudiantes que están indecisos y que están también un poco deprimidos con todo lo que ha ocurrido desde el año pasado, desde que inició la pandemia. ¿Qué decirles a ellos para incentivarlos, para motivarlos, para que vuelvan a las aulas de clase y para que quieran continuar con sus estudios? Muchas gracias, Jimena. Sí, muy importante a todos aquellos que están todavía expectantes y que tienen dudas sobre regresar. Queremos decirles que el Gobierno Nacional hizo un esfuerzo importante y nos incluyó a todos quienes trabajamos en las instituciones de educación superior en la etapa 3 de vacunación, lo que significa que a hoy ya todos estamos con nuestros esquemas completos de vacunación en las instituciones. Luego son ambientes seguros, tenemos todas las medidas, hemos establecido pues los cuidados a la entrada de nuestra institución, el distanciamiento físico, los espacios para el lavado de manos continuo, el uso de tapabocas, y además esto de vacunación va muy rápido. Nuestros chicos también ya muy prontamente van a estar vacunados, así que vamos a estar en espacios seguros. Yo creo que el mundo ha seguido y así tenemos que hacerlo nosotros. Los espacios presenciales son vitales para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Luego los esperamos allá en nuestra infraestructura, seguros de que será lo más beneficioso para todos. Una pregunta. Sí, Alejandro, adelante. Rectora Diana, muy buenas tardes. Mucho gusto. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Y te quería hacer una pregunta, 2 preguntas. La primera, para hacerte otra pregunta siguiente. ¿La vacunación es obligatoria? ¿Para quiénes? ¿Para los estudiantes? No, realmente no. Nosotros no le estamos exigiendo a nuestros estudiantes que estén vacunados. Nuestros colaboradores, en términos generales, todos han un porcentaje, por lo menos del 98% ha decidido vacunarse. Y eso hace muy seguros nuestros espacios. Digamos que ha sido una decisión propia de nuestro cuerpo profesoral, de nuestras directivas académicas y de quienes nos apoyan en la parte administrativa y académica. Otra cosa, según el perfil que tiene la Universidad Cafán, ustedes están metiendo en la nueva tendencia de generar una educación tendiente hacia el desarrollo, o sea, no tanto teórico desde su estructura de enseñanza, sino también que vaya a complementarse, por ejemplo, con industrias de los distintos sectores de producción, de servicios, de desarrollo, porque es que hay muchos que están desertando también de la educación. ¿Por qué? Porque es que se miraba que muchos de los modelos académicos, resulta que los estudiantes salían de la universidad y desconocían mucho de los procesos de los sectores de la economía. Entonces les tocaba otra vez como empezar a hacer una especialización o irse del país, les pedían prácticas precisamente. Entonces muchos se quieren ver es como reflejados en una oportunidad real, que salgan de la universidad
y realmente o puedan ser emprendedores o puedan de verdad tener el conocimiento de calidad de último nivel para salir a competir en el mercado laboral. ¿Qué nos podrías decir a través de esto? Alejandro, mira qué buena pregunta. Nosotros, al ser una institución de educación superior creada por la Caja de Compensación Familiar CAFAM, nos corresponde más que nunca estar cerca de las más de 44.000 empresas que están afiliadas a la Caja. Luego estamos propendiendo por un modelo en nuestras mallas curriculares, en nuestros programas que integre un porcentaje de educación presencial en nuestra infraestructura, otro porcentaje haciendo uso de la tecnología y otro en las empresas, en el sector productivo. Por ejemplo, nuestros programas de ingeniería tienen un esquema de prácticas tempranas, lo que significa que los chicos ingresan a nuestra institución y sobre tercer, cuarto, quinto semestre van por primera vez a una práctica en las empresas. Esto hace que ellos muchas veces se queden en estas empresas y cuando se titulen ya incluso están trabajando. Eso hace que la tasa de empleabilidad de nuestros estudiantes es del 82%, una cifra tremendamente importante, lo que nos hace sentir que además cada vez nuestros programas son más pertinentes a las realidades productivas de nuestro país. ¿Qué carreras cercanas a la economía tienen ustedes? Tenemos en la Facultad de Ciencias Administrativas tenemos el programa de Administración de Empresas que arranca en un ciclo de Tecnología en Gestión Empresarial. Es un programa que denominamos nosotros por ciclos propedéuticos, lo que significa que el chico está con nosotros 3 años, se titula como tecnólogo y luego sigue un año más, usualmente en la noche, de manera paralela con su trabajo y se titula como profesional de Administración de Empresas, lo que significa que recibe 2 títulos en 4 años. Tenemos el programa de Contaduría Pública, tenemos el programa de Negocios Internacionales, que además tiene incluido en el valor de su matrícula tanto la formación en inglés como en una lengua, como puede ser portugués. Tenemos el programa de Administración Turística y Hotelera, tenemos el programa de Tecnología en Gestión Gastronómica, tenemos un centro de gastronomía muy importante en Unicafam, en donde tenemos toda una infraestructura de cocinas dotadas para la enseñanza de aprendizaje en todo este sector. Tenemos el programa de Ingeniería Industrial y el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones, que además ha venido tomando mucha fuerza toda vez el uso y apropiación de las tecnologías que se ha dado de manera muy significativa en esta pandemia. Eso por resaltar algunos. ¿Qué le dirías a los que están buscando elegir una universidad? ¿Por qué estudiar en la Universidad CAFAM? Vale. Pues Alejandro, mira, lo que le quiero decir a quienes nos escuchan es que nosotros somos una institución de educación superior que entrega una oferta de educación superior de altísima calidad. Nuestra institución fue pensada desde el día cero con altos niveles de calidad a precios asequibles. Nuestras matrículas tienen valores que oscilan en profesionales universitarios en 4 millones de pesos. Cerca del 80% de nuestros estudiantes tienen mecanismos de descuento que van entre el 10 y el 25% por estar afiliados a la Caja y por otro portafolio de descuentos que tenemos. Luego creemos ser una oportunidad y una opción tremendamente interesante para aquellos que están buscando alternativa en este momento. Somos una institución joven, lo cual nos hace que seamos flexibles, que tengamos un modelo pedagógico muy de vanguardia, no por asignaturas, sino por competencias, que se conecta con el mundo empresarial de manera muy cercana. Una última pregunta que me parece muy interesante. Sí, Alejandro. No sé si tú escuchaste últimamente que hubo una competencia hacia la carrera espacial. Ahí estaban participando Elon Musk, el dueño de Tesla, estaba participando Jeff Bezos y estaba participando otro de los grandes personajes que es Richard Branson. Sí, o sea, te voy a hacer una pregunta porque es que muchos tratan de dividir el tema y yo pienso que los dos son importantes. Hay emprendedores, por ejemplo, como Richard Branson, que salió del colegio y no terminó el colegio ni pisó la universidad. Pero mira que es dueño de Virgin Atlantic, es dueño de un programa aeroespacial que se llama Virgin Galactic. Entonces, ustedes no han pensado como institución tratar de acogerse precisamente a esos emprendedores para formar un modelo mixto, porque obviamente la universidad es muy importante, el emprendimiento también, pero muchos se han salido por la doctrina universitaria, ¿sí? Y que no han de pronto soportado todos esos años y que quieren precisamente ir a la práctica. Entonces, ¿qué decirles a ellos y qué se puede hacer como universidad y como centro docente para llamar a esos emprendedores y que ellos también potencien la enseñanza? Pues obviamente porque son ellos los que cambian las dinámicas del mercado, de la ciencia, del desarrollo. ¿Tú qué nos podrías decir a esto? Mira que un caso paralelo era precisamente el Partner Porsche,
que él fue uno de los grandes, los creadores de los automóviles Porsche, con los mejores diseños, los mejores motores, y hay muchos casos de estos. Entonces, ¿qué decirles para agruparlos? Porque ya hay una tendencia de estar dejando las universidades para hacer emprendimiento sin un perfilamiento de educación. Y Alejandro, mira qué buena pregunta también, quiero darte 3 respuestas. La primera de ellos, cuando yo le pregunto a mis estudiantes de primer semestre, en las sesiones de inducción de estudiantes, ¿cuál es la razón por la cual eligieron a la Fundación Universitaria CAFAM? Su respuesta es porque quieren hacerse de conocimientos y competencias para crear sus propios negocios. Tenemos un proyecto de emprendimiento transversal liderado por la Facultad de Ciencias Administrativas a toda nuestra universidad y lo que buscamos es dotar a nuestros estudiantes de herramientas para que cuando egresen de nuestra institución puedan emprender sus proyectos. Nos enfrentamos, Alejandro, a mundos muy competidos, en donde es necesario tener conocimientos, herramientas, habilidades, competencias técnicas y socioemocionales para que esos proyectos de emprendimiento sean exitosos y no solo sean de subsistencia, sino sean proyectos realmente competitivos. Otra dimensión que quiero aportar a la pregunta que nos haces es muchos de estos emprendedores que nos mencionas. Recientemente mencionaba ahorita en una ceremonia de grados a Steve Jobs, que también fue muy famoso por haber dejado la universidad en la cual ingresó. Hicieron sus cuestionamientos y proyectaron sus negocios desde los asuntos que le pasaron en los entes universitarios. Es decir, estos grandes cuestionamientos filosóficos que se hace un estudiante en una universidad y que muchas veces proyecta grandes empresas, empresas como Apple, empresas como Pixar, se dieron y se iniciaron en la universidad. Luego, la universidad cada vez más cambiante, dinámica, en nuestro caso joven, muy plástica, muy flexible a las necesidades del entorno y los estudiantes, se siguen convirtiendo en espacios ideales para proyectar esas carreras de vida. Esa sería mi respuesta, Alejandro. ¿Tú crees que es muy importante precisamente llamar a estos emprendedores que han hecho liderazgo a nivel global y que han cambiado el mundo como Steve Jobs a que también vayan a dar cátedra? Sí, claro, y a que además nos cuenten cómo ha sido su ejemplo y cómo ellos han aportado al desarrollo del planeta. Mira que curiosamente estas universidades como Harvard, resulta que Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, también se salió de Harvard. El caso de Bill Gates, que también es muy real. Entonces mira que las mismas universidades los llamaron a dar cátedra y los llamaban a charlas, a foros, porque obviamente son grandes referentes y las mismas universidades ganan mucha fama con ellos, como el caso de Harvard, que pues Bill Gates estudió un semestre y se retiró, lo mismo Bill Gates, pero las universidades veían la potencialidad en estos personajes que precisamente los llamaban dentro de esa disrupción que ellos generan, pero con ese conocimiento y bagaje de vida, ¿no? Claro, Alejandro, a nosotros nos corresponde en nuestro concepto de universidad, de la universalidad, acoger todas estas miradas, pero tendría que decirte que los ejemplos de Steve Jobs, de Bill Gates, de todos estos que me mencionas, son unos pocos en los miles de profesionales que egresan de las instituciones de educación superior. Si miramos recientemente quiénes nos han estado acompañando a afrontar esta pandemia, ¿en quiénes pensamos? En los médicos, en las enfermeras, en los ingenieros que están construyendo todos estos equipos que nos han ayudado a generar estos respiradores. Luego, yo creo que ese conocimiento que se refleja en los profesionales es muy importante para el desarrollo de la sociedad. Doctora Diana Margarita, finalmente, para cerrar esta importante entrevista, ¿cómo está el proceso de acreditación y de referendación? Este ciclo, ¿cómo lo ha manejado la universidad? ¿Es joven? ¿Y cómo ha manejado este esquema de acreditación frente al Ministerio de Educación? Mira, qué bueno que nos lo preguntas, Luis Alberto. Nosotros tenemos 10 programas de pregrado, de los cuales 3 son acreditables. ¿Acreditables por qué? Porque para poder acreditar un programa ante el Consejo Nacional de Acreditación necesitamos al menos 4 cohortes de egresados. Esos 3 programas están en proceso de acreditación desde el año 2019. En el semestre que acaba de terminar recibieron sus respectivas visitas de pares académicos. Luego es nuestra expectativa que en este semestre podamos recibir el honroso honor de tener la acreditación en el programa de Administración Turística y Hotelera, Tecnología en Gestión Gastronómica y el programa de Ingeniería Industrial. Si esto llegase a pasar, que esperamos que sea así, tuvimos muy buenos conceptos de los pares que nos visitaron, nos pondríamos en la línea de la acreditación institucional y aspiramos a ser
la institución de educación superior más joven en obtener la acreditación institucional. Doctora Diana Margarita, muchas gracias por estar en Panorama Económico en La Voz del Derecho y esperamos en una próxima ocasión seguir informándole a nuestra audiencia cómo evoluciona la universidad y en la formación profesional en la región de Bogotá, Cundinamarca. Muchas gracias, Luis Alberto, gracias Alejandro y a María Fernanda por sus preguntas. Muy buena tarde, doctora Diana Margarita. Muchas Buenas gracias. tardes, hasta luego. Seguimos el panorama económico en este minuto que nos queda, cerrando ya lo que está a nivel nacional, todos los temas que en la parte económica esta semana han sido de mucha trascendencia, y es la expectativa centrada en qué pasará en las comisiones económicas referente a la aprobación de la reforma tributaria, que muy seguramente con los cambios que comentamos al inicio del programa se aprobará esta reforma tributaria, se buscarán algunas inclusión de algunas proposiciones por parte de los ponentes de este proyecto de ley, y finalmente le daremos un mensaje a las calificadoras de riesgo que Colombia tiene una seriedad y un manejo pues integral en las finanzas públicas y específicamente en el manejo de la deuda. Llegamos al final del panorama económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy le acompañamos María Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Muy buena tarde. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.